Buenas. Estamos aquí para comenzar el tema 5, el último de los temas del libro. Parecía que no iba a llegar nunca este momento, pero bueno, ya lo tenemos aquí. Vemos esta portada que es súper llamativa, donde vemos la Torre Eiffel. El tema no va a tratar sobre monumentos ni sobre Francia, por muy bonita que pueda ser la torre. Si leéis el eslogan que aparece en la imagen, que dice For the Planet, es, bueno, porque fue una en el 90 y pico, no, 90 y pico, no, en el 2000 y algo, 2010, 11, no lo sé, no lo leo desde aquí y tampoco me acuerdo. Bueno, fue una de las muchas convenciones que se han hecho para intentar pues solucionar los problemas de la Tierra, los problemas del clima sobre todo. Y esta, bueno, pues esta fue el convenio, no, la convención de París o algo por el estilo. Se hizo otra en Tokio, antes de esas han hecho otras muchas y se harán otras muchas. Básicamente en estas convenciones pues se reúne mucha gente con muy buenos propósitos y al final queda todo no en nada, pero sí que en mucho menos de lo que se podría hacer. Básicamente porque la gran mayoría de los acuerdos que se toman no son vinculantes, es decir, no son de obligado cumplimiento, y después porque otras muchas veces los grandes países contaminantes pues no firman esos acuerdos o a veces simplemente directamente ni acuden a estas reuniones. Pero bueno, siempre es mejor hacer poco que no hacer nada. Vale, este tema va a ser un poco diferente. Lo primero, porque, bueno, lo primero que voy a quitar ya esta diapo de aquí y ya aparezco yo. Lo primero porque no os voy a hacer ni siquiera un índice, es un tema que no se va a evaluar como los evaluamos todos y únicamente haremos algún examen de tipo test, así sencillito, o algún cuestionario para hacer a través de aules y poquito más. Y básicamente está estructurado de la siguiente manera. Durante los primeros 7 u 8 apartados lo que vamos a hacer es primero definir qué es un recurso natural y qué es un impacto ambiental y después indicar toda la retahíla de impactos ambientales negativos que el ser humano pues, lleva realizando sobre todo desde la revolución industrial a la Tierra. Los vamos a dividir en impactos que van a afectar a la atmósfera, en impactos que van a afectar a la hidrosfera, en impactos que van a afectar al suelo, impactos que van a afectar a la biosfera, después un impacto, en este caso derivado de la superpoblación que está teniendo la Tierra, y después los últimos apartados, que no sé si son el 9, 10 y 11 o 8, 9, 10 y 11, no sé cuáles son exactamente, bueno, pues van a tratar sobre aquellas estrategias que podemos seguir como población, pues para intentar básicamente que no nos vayamos al garete. ¿Ok? Hablaremos de desarrollo sostenible, hablaremos de la regla de las 3 R's, hablaremos, no sé de qué más hablaremos, no me acuerdo, pero vamos, básicamente de buenas acciones que podemos desarrollar. ¿Vale? Bueno, pues vamos al lío. Vamos a empezar. El apartado 1 es un apartado bastante sencillito, ya veréis que no tiene mucha complicación. Bien, primero, recursos naturales. Este término lo hemos oído nombrar muchas veces. Para nosotros un recurso natural es todo aquello que el ser humano va a consumir de la tierra, ya sea un mineral, ya sea un combustible, ya sea un alimento, ya sea el propio suelo, es un recurso natural. Y básicamente lo que hacemos con estos recursos es obtener un cierto beneficio. Ahora bien, los recursos naturales se pueden clasificar en 3 grandes grupos. El libro nos indica 2, que es recurso renovable y recurso no renovable. A mí me gusta añadir un tercer grupo, que sería el de los recursos inagotables. Y si queréis, empezamos por este primer grupo. Consideramos que un recurso es inagotable cuando como indica su propio nombre, no se agota por mucho que se utilice. Ejemplo clásico, la luz. Da igual que yo llene España entera de placas fotovoltaicas, es decir, de placas solares, para captar la energía luminosa o que no tenga ninguna placa, la luz no se va a agotar antes. Es decir, el sol no se va a acabar antes por mucha luz que yo aproveche para obtener electricidad. O también podría pasar con el viento. El viento, cuando lo hay y cuando no lo hay, no lo hay. Y da igual que yo ponga molinos de viento o no ponga molinos de viento, que el viento no se va a acabar antes porque yo ponga estos molinos. Entonces, ese tipo de recursos cuya duración no va a depender de que los usemos más o menos, los podríamos llamar recursos inagotables o infinitos, no sé cómo lo quisiéramos llamar. Después tendríamos los que se llaman los recursos renovables. Definimos un recurso renovable como aquel que puede agotarse o no en función de la tasa de consumo. Quiere decir, si por ejemplo en un bosque, yo en un bosque puedo utilizar la madera como recurso porque quiero construir muebles o quiero utilizarlo para hacer vigas y listones para construir casas. Un bosque
y la madera de ese bosque podrá ser un recurso renovable siempre y cuando al mismo tiempo que yo voy arrancando árboles, voy plantando árboles nuevos. Si yo al año he arrancado 10.000 árboles, pero he plantado otros 10.000, yo sé que en ese bosque sigue habiendo el mismo número de árboles, aunque lógicamente tendré que dejar tiempo a que los pequeños crezcan, ¿no? Pero bueno, en cambio, si yo en ese bosque voy arrancando cada año 10.000 árboles, pero no planto ninguno, ese bosque, en ese caso, la madera va a ser un recurso no renovable. ¿Vale? Entonces, el concepto de renovable o no renovable va a depender de la tasa de consumo. Con el agua pasa exactamente igual. Si yo obtengo el agua de un acuífero, yo sé que en ese acuífero subterráneo el agua entra a través de la lluvia. Si yo extraigo del acuífero más agua de la que se va a reponer a través de la recarga por lluvia, pues sé que el acuífero poco a poco va a mermar y va a desaparecer. Diríamos que en ese caso estoy haciendo un consumo no renovable de ese agua. En cambio, si yo extraigo anualmente la misma o menos cantidad de la que se recarga de manera natural, pues estaría haciendo un uso renovable de ese recurso. Bien, después tendríamos el último grupo, que sería el de los recursos no renovables. Hay algunos recursos que por muy despacio que los utilicemos, se van a acabar antes de que puedan aparecer más. Bien porque son finitos, es decir, porque se acaban y ya está, o bien porque su tasa de renovación es sumamente lenta. Primer caso, recursos finitos, los minerales. Ahora, por ejemplo, hay montones de minerales que se utilizan para prácticamente cualquier cosa. Me centro en uno, el litio. El litio lo usamos hoy día para, bueno, entre otras cosas, para las baterías. ¿Vale? Una batería de un móvil, una batería tal. Antes eran de níquel-cadmio, se vio que tenían pocos ciclos de utilización. Ahora se utilizan las baterías de litio. ¿Qué pasa con el litio? El litio hay el que hay en la Tierra y no se va a fabricar más litio. Con lo cual, si nosotros estamos extrayendo litio para utilizarlo para fabricar, entre otras cosas, baterías, llegará un momento en que ese litio se va a acabar y por lo tanto nos va a tocar buscar otra cosa que no sea litio porque el litio ya se habrá agotado. Ese es el caso de todos los recursos minerales. Los recursos minerales son finitos, porque aunque la Tierra está hasta arriba de minerales, nosotros solo podemos coger los que están en la parte más superficial. De nada me vale que haya un supermineral súper valioso en el manto cuando yo no puedo llegar al manto para extraer eso, ¿vale? Bien, y después tendríamos el caso de los recursos no renovables porque ese recurso en concreto tarda un montón en regenerarse. Aquí tendríamos básicamente los combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural. El origen de estos elementos es natural. El carbón y el petróleo se ha formado por una serie de materia orgánica que ha sufrido un proceso de descomposición anaeróbico, ha sufrido una fermentación que ha originado esos hidrocarburos. ¿Se está formando hoy día más carbón y más petróleo en la Tierra? Sí. ¿Cuál es el problema? Que la formación de petróleo, por ejemplo, tarda decenas de millones de años. Entonces, si el petróleo que ahora mismo se está formando estará maduro y listo para utilizarse, dentro de 10 millones de años, ¿qué es lo que pasa? Que cuando lleguen esos 10 millones de años, nosotros, lo primero, que ya no estaríamos aquí, y lo segundo es que el petróleo que ahora mismo hay almacenado en la Tierra ya se habría agotado. ¿Vale? Quiere decir, la tasa de consumo es mucho más rápida que la tasa de renovación. Nosotros en 100 y pico años nos vamos a ventilar todo el petróleo que se acumuló hace muchísimo tiempo y si quisiéramos más petróleo tendríamos que esperar otro muchísimo tiempo. Con lo cual, es un recurso no renovable. Aquí abajo, básicamente, tenemos ejemplos. Los recursos minerales, que ya os he dicho, recursos energéticos, que también os he dicho, después otros recursos energéticos renovables, en este caso, como puede ser la madera, ya os he comentado, la madera dependiendo de si cuando coges madera plantas más árboles, será renovable o no será renovable. Los recursos hídricos, en principio, es un recurso renovable. Cuando yo utilizo agua para obtener energía, bueno, pues ese agua no se gasta, ¿vale? Y en cambio, si utilizo el agua para utilizarla para regar o para beber, pues va a depender de cuánta agua gaste dependiendo de lo que se haya recargado. En los suelos, parecido. El suelo es un concepto un poco complicado porque para nosotros el suelo es lo que pisamos. Pero para un geólogo, para un ingeniero agrícola, el suelo es el sustrato donde se sostiene el crecimiento vegetal y donde suceden todas las actividades. Entonces, el suelo como tal es un recurso que tarda mucho tiempo en formarse. Un suelo maduro de un bosque puede haber necesitado como 100 años en formarse. Y si ese bosque se quema y eso se erosiona,
esos 100 años de trabajo los echamos por tierra en cuestión de meses. Entonces el suelo también, si se utiliza de manera eficiente, no se contamina, no se degrada, no se erosiona, pues va a ser un recurso renovable también. La madera por aquí, agrícola, ganaderos, pesqueros. Por ejemplo, en los recursos pesqueros, si nosotros pescamos más peces de lo que van a nacer ese año, poco a poco la cantidad de peces va a disminuir. Por eso sabéis, y si no sabéis, pues os lo digo yo, que todas las especies pesqueras tienen un periodo de veda en el cual no se puede pescar. Básicamente para dar tiempo a que se puedan reproducir y a que esas crías, esos alevines, puedan crecer y formar individuos adultos, de manera que cada año sigamos teniendo peces. Bien, pues esto en cuanto a clasificación de recurso. Definimos recurso como todo aquello que tomamos de la tierra y que tiene algún tipo de beneficio, algún uso para el ser humano, y los vamos a clasificar en renovables o no renovables, y después el tercer grupo que serían los inagotables. Ok, pasamos al apartado 2, que sería el último para este vídeo. Impactos ambientales. ¿Qué es un impacto ambiental? Un impacto ambiental es cualquier alteración o modificación, ya sea buena o sea mala, que va a sufrir el medio ambiente por efecto de o como consecuencia de las actividades del ser humano. Eso es lo que definimos impacto ambiental. La mayoría de los impactos ambientales, por desgracia, son negativos. Cuando contaminamos un río, cuando quemamos un bosque, cuando ensuciamos el suelo, cuando echamos vertidos al mar, todo eso son impactos negativos porque provocan perjuicios. Va a hacer que la biodiversidad de la zona se vea disminuida, que haya contaminación que en muchos casos ya va a ser prácticamente imposible de retirar, ¿vale? Todo eso serían impactos negativos. ¿Impactos positivos? Bueno, pues cuando, por ejemplo, reforestamos un bosque, imaginaos que un bosque se ha quemado no por causa del ser humano, sino por una causa natural, bueno, pues la reforestación de ese bosque sería un impacto positivo. Cuando imaginaos que en una determinada zona pues había un vertedero, el vertedero ya acaba su vida útil y entonces volvemos a poner suelo fértil encima y volvemos a plantar árboles de manera que donde había un vertedero ahora simplemente se ve pues una pequeña loma o una montañita pequeña. Eso sería un impacto positivo. ¿Vale? Bueno, como os he comentado en la introducción, lo que vamos a hacer en este tema es dividir los impactos ambientales en función de cuál es la parte de la Tierra afectada. Y vamos a ver impactos sobre la atmósfera, sobre la hidrosfera, impactos sobre el suelo e impactos sobre la biosfera. Eso ya para el siguiente vídeo. Después, los impactos los podríamos clasificar de otra manera, en función de la zona que se ha visto impactada. Podemos hablar de un impacto de tipo local, cuando la zona afectada es un territorio muy pequeño, ¿vale? Pues yo que sé, imaginaos que nos vamos al pantano de Elche, que sabéis que ahí tenemos un vertedero. Bueno, pues ese vertedero sufre una rotura de una de las laderas y se produce un vertido en una zona. Eso sería un impacto de tipo local porque afecta a una sección del territorio pequeño. Por otro lado, tendríamos impactos de tipo regional cuando el área afectada es más grande y ya no, a lo mejor no afecta solo a un municipio, sino que afecta pues, a una zona más de más amplitud. El ejemplo que nos indica es, yo que sé, pues, un vertido de algún hidrocarburo, como puede ser el petróleo, en el mar. No se va a afectar únicamente un pueblo, se van a ver afectada la costa de varios pueblos o incluso de pueblos pertenecientes a comunidades distintas, ¿vale? Se podría ver afectada la costa de Murcia, la costa de Alicante y la costa de Valencia. O por último tendríamos los impactos que se llaman globales, que son aquellos que el efecto se va a manifestar básicamente en toda la Tierra. Y aquí como ejemplo pues podríamos poner el cambio climático, que desde muchos puntos de la Tierra se van provocando esos impactos, pero al final el efecto va a ser un efecto global. Cuando una actividad genera un impacto ambiental, la legislación obliga a que ciertas actividades, antes de poner en marcha un proyecto que pueda generar impactos, tienen que estar sometidos a un estudio que se llama una evaluación de impacto ambiental. Entonces, si la empresa, yo qué sé, la empresa Antoñito SL quiere montar una mina en Guardamar porque ha descubierto que hay un yacimiento de bauxita para sacar aluminio, bueno, pues primero tendrá que hacer un proyecto, presentar ese proyecto a la administración y ese proyecto tiene que incluir en un estudio de impacto ambiental donde la empresa Antoñito SL pues diga que su mina va a provocar determinados impactos pero que va a intentar solucionarlos de X manera. La administración evaluará ese estudio de impacto ambiental y decidirá, oye, Antoñito, lo has hecho perfecto,
Si lo haces tal y como lo pone el proyecto, te doy el permiso para que abras la mina. O, por el contrario, oye, Antoñito, muy bien, pero aquí tienes 2 o 3 fallos, 2 o 3 cositas que deberías modificar. Si las modificas, te doy el proyecto. Si no las modificas, pues ajo y agua. ¿Vale? Bueno, pues eso sería la evaluación de impacto ambiental. ¿Funciona? Pues a ver, funciona. Sí, mejor que no la hubiera. Muchas veces ciertos intereses hacen que prime el interés el interés económico, en este caso, al interés ambiental. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Vale, lo dejamos aquí y en el siguiente vídeo vamos a ver impactos. Creo que empezamos con los impactos sobre la... Sí, correcto, con los impactos sobre la atmósfera. ¿Vale? Bueno, pues un saludo y nos vemos en un ratito. Hasta luego.